Hola, buenas tardes. Soy la maestra Jessie y esta es tu clase número 5 del grupo de segundo A. Espero que sea de tu agrado y cuando te puedas conectar te espero en las clases. El día de hoy vamos a hablar de un tema que espero que sea de tu agrado. El tema es: escribimos un cuento de la materia de lengua materna. ¿Qué cuentos conocemos? Piensa en aquellos cuentos que tú conoces. Ok, te voy a presentar algunos cuentos. Por ejemplo, Caperucita Rosa. Roja. Caperucita Roja. Peter Pan. El gato con botas. Y Pinocho. Estos son cuentos clásicos. La mayoría de ustedes ya los conocen. Vamos a ver este pequeño cuento y en un momentito más lo vamos a comentar. Quiero que prestes mucha atención. La ratita presumida. Había una vez una rata muy laboriosa y dedicada, cuya hija se pasaba todo el día sin hacer nada, sentada frente al espejo. ¡Qué bella soy!, repetía por el día, por las tardes y por las noches. Un día, mamá rata encontró una moneda de oro mientras regresaba a casa. Al momento, la rata imaginó cuántas cosas podría comprar con aquella moneda de oro tan brillante. Pero lo más importante para ella era su propia hija, por lo que decidió regalársela sin dudarlo. «No compres nada inútil», le advirtió la mamá a su hija cuando se disponía a marcharse. Al llegar al mercado, la ratita presumida compró una cinta de color rojo. Le encantó cómo lucía de hermosa en su cabeza. «Ahora seré más bella aún», pensaba la ratita. De regreso a casa, se topó con el señor Gallo, quien le propuso trabajar en su granja, pero la ratita contestó rápidamente: «Lo siento, querido Gallo, no me gusta levantarme temprano». Más tarde, se encontró con un perro cazador, quien estaba necesitado de una buena compañera de caza. «Lo siento, querido perro, pero no me gusta correr y andar agitada», contestó la pequeña y se despidió con un hasta luego. Finalmente, salió al encuentro de la ratita un gato gordo de bigotes enormes. «Hola, ratita, ¿quieres trabajar conmigo? No tendrás que levantarte temprano ni correr», le dijo el gato acercándose lentamente. La ratita, tan alegre, le preguntó a qué se dedicaba. «A devorar holgazanas como tú», y se abalanzó sobre la ratita en un santiamén. La suerte es que el perro cazador se encontraba cerca y espantó al gato de un mordisco. Entonces, la ratita regresó a casa rápidamente a contarle a su mamá la importante lección que había aprendido. Fin. Muy bien, ya vimos este pequeño cuento. Ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Qué tienen en común todos los cuentos? A ver, piensa. ¿Qué tienen en común los cuentos?
Pues tienen una historia. Tienen personajes inventados. Hay un inicio y un fin. Tienen fantasía. Muy bien, todas las historias, todos los cuentos tienen una historia. Por ejemplo, aquí tenemos la historia de Ricito de Oro y los tres osos. Tienen personajes inventados. Por ejemplo, ahorita como lo acabamos de ver con la ratita es inventada porque sabemos que los animales no hablan. En la historia de Ricito de Oro y los tres osos, los osos en realidad no hablan y no viven como las personas, ¿verdad? Tienen un inicio y tienen un fin. El inicio donde te explica cómo es como viven los personajes y un fin, a dónde llegan. Tienen fantasía porque sabemos que no es real, que es solamente un cuento. ¿Qué es un cuento entonces? Un cuento es una narración breve que tiene ficción. Ficción quiere decir fantasía, algo inventado, que tiene pocos personajes. Por ejemplo, en Ricito de Oro nada más nos encontramos 4 personajes. En el cuento ahorita que vimos de la ratita presumida está la ratita, su mamá, el gallo, el perro y el gato. Solo son 5 personajes. Por ejemplo, en Blancanieves es Blancanieves, el príncipe, la reina, el cazador y los 7 enanitos. Bueno, ahí son un poquito más, pero porque en el nombre viene mencionado que los personajes principales son los 7 enanitos. Tiene un argumento sencillo. ¿Qué es argumento y qué es sencillo? Pues que es una historia en la que todos podemos comprenderla y no hay dificultad para entenderla. Entonces, el cuento es un género literario de ficción. Se trata de una narración breve, imaginada o inventada por alguien. Exactamente, todos podemos inventar un cuento. Por ejemplo, hay veces que tu mamá le llega a decir a otras personas: no me salgas con el mismo cuento. Esa frase hace referencia a esto, a que todo es ficción, que no es real, que le están mintiendo y que es algo sencillo, ¿ok? Partes del cuento. Tenemos 3 partes del cuento: el inicio, el desarrollo y el final. Para cada parte de este cuento necesitamos una pequeña frase especial. Por ejemplo, en el inicio podemos empezar un cuento diciendo: había una vez, érase una vez. Así podemos iniciar un cuento. En el desarrollo podemos colocar un día, o por ejemplo, después de un tiempo, o de repente, de pronto. Ese tipo de frases podemos ocupar en el desarrollo y al final colocamos las frases como: vivieron felices para siempre, o fueron felices y comieron perdices, o otros finales que tú te acuerdes o sepas. Dentro de las partes del cuento que ya habíamos hablado, vamos a hablar un poquito más sobre el inicio. El inicio es un planteamiento. ¿Qué es un planteamiento? Que te explica cómo están viviendo los personajes, la normalidad que para ellos es. Por ejemplo, en el cuento de los 3 cerditos te habla de los 3 cerditos y cómo con diferentes materiales lograron hacer sus casas, una de paja, otra de madera y otra de ladrillo. Y te platica cómo viven ellos, te da esa normalidad, ese planteamiento y quiénes son los personajes y qué características tiene cada personaje.
En el nudo en el desarrollo te presenta el conflicto o el problema que se enfrentan estos personajes. En el cuento de los tres cerditos sabemos que el lobo feroz se los quería comer y para eso los va persiguiendo casa por casa diciendo soplaré, soplaré y tu casa derrumbaré, como le pasó en la casa de paja, en la de madera, pero al final encontramos lo que viene siendo el desenlace o el final. ¿Qué quiere decir que es el clímax o la solución al problema que ya habíamos hablado en el desarrollo? Entonces ahí, en el cuento de los tres cerditos, llega a la casa de ladrillo y por más que sopla el lobo, no logra derrumbarla. Así que, al final, los cerditos se salvan y prometieron que se esforzarían más en sus labores. Ese sería el final o el desenlace. Vamos a ver una historia y vamos a prestar mucha atención en esas tres partes del cuento, en cómo es el inicio, en cómo es el desarrollo y en cómo es el desenlace. ¿A qué sabe la luna? De Mikael Grechnik. Traducción de Carmen Barreiro. De la colección Libros para Soñar. Editado por Calandraca Editora. Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano y ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allá arriba, la luna estaba más cerca, pero la tortuga no podía tocarla todavía. Y entonces llamó al elefante. Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. Esta pensó que se trataba de un juego, y a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Y llamó a la cebra. Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a divertirse con aquel juego y se alejó otro poquito. La cebra se esforzó mucho, pero tampoco pudo tocar la luna. Y llamó al león. Si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. Tampoco esta vez lograron tocar la luna. Y llamaron al zorro. Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda, dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquitito de nada para tocar la luna. Pero esta se desvanecía más y más. Y el zorro llamó al mono. Seguro que esta vez lo logramos. Anda, súbete a mi espalda. La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya podía oler la luna, pero de tocarla, ni a hablar. Y llamó al ratón. Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Esta vio al ratón y pensó, seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba.
Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y de un mordisco arrancó un trozo pequeño de luna. Lo saboreó complacido y después fue dándole un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Le supo exactamente aquello que más gustaba a cada uno de ellos. Aquella noche, los animales durmieron muy juntos. El pez, que lo había visto todo, no entendía nada y dijo: tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo. ¿Acaso no verán que aquí en el agua hay otra más cerca? Muy bien. Aquí observamos que el inicio es esa situación donde la tortuga quería probar la luna. El desarrollo es todo lo que hicieron los animales para poder resolver ese problema, ese conflicto que se les enfrentó. Ahora, el desenlace o el final es aquella parte donde la luna se confió a que el ratón no iba a poder alcanzar la luna y entonces la pescó y pudo repartir el sabor de la luna a cada uno de los animales. También parte del final es esa parte donde vemos que el pez les mencionaba que era más fácil comérsela en el reflejo del agua. Ok, vamos a inventar una historia. Tú también lo puedes hacer. ¿Qué se te ocurre poner? Había una vez una familia donde la mamá se llamaba Janet, el papá se llamaba Javier, la niña se llamaba Sofía y el niño se llamaba Toño. Entonces esa familia vivía en una casa, pero como ya era tiempo de vacaciones, decidieron mudarse. Así que un día viajaron en carro hacia una carretera. Entonces encontraron un bosque con varios árboles en un camino amarillo y al final había pinos, hongos. Llegaron después a un lago. En el lago se prepararon para comer todos juntos, a convivir entre ellos. Pero de pronto encontraron unas hadas. Al estar las hadas ahí, ellos pidieron permiso para poder construir una casa ahí. Entonces llegaron a un acuerdo que fue que ellos pudieran hacer una casa. Finalmente la hicieron y pidieron de favor a las hadas que la cuidaran cuando ellos estaban en la ciudad. Así que cada vez que eran las vacaciones, ellos se iban a descansar a la casa del lago. Tú también puedes hacer eso con base de las imágenes y algunas palabras. Puede ser, podemos generar cuentos.
¿Por qué? Porque nosotros somos niños, tenemos una gran imaginación. Por ejemplo, las niñas cuando juegan con sus muñecas, inventan el personaje para cada una de sus muñecas o amigas, inventan la historia, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final del juego. También los niños cuando juegan a ser superhéroes o juego de donde involucren ser alguien, hay también un inicio, un desarrollo y un final. Ustedes son excelentes formando cuentos. Todos podemos inventar un cuento. La actividad que supongo que ya realizaste, o si no apenas la vas a realizar, es la sesión 7 del cuadernillo. Vamos de regreso a clases. Las páginas 30, 31 y 32 es escrito o pegado en tu cuaderno según si tienes las copias o no las tienes. Ahí te van a ir diciendo paso a paso de lo que tienes que ir elaborando. Al final tienes que elaborar un cuento que yo con gusto al ratito o mañanita voy a leer y pues voy a enterarme de qué cuento imaginaste o realizaste, ¿ok? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por tomarte este tiempo y poder estar conmigo compartiendo esta pequeña clase que yo con gusto la subo para que todos puedan estar en clase, aunque sea un poquito tarde ya. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.